Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar, preguntarnos y preguntarle al que sabe. Por eso me da mucho gusto que esté con nosotros en esta ocasión el doctor, el escritor, el periodista Arnoldo Kraus, porque tenemos varias preguntas que hacerle a partir de la pandemia, pero también y sobre todo a partir de un libro que él acaba de publicar que se llama Mi Bitácora de mi pandemia. Arnoldo, gracias. Gracias a ustedes por el interés y por la invitación. Muchas gracias. Arnoldo, ¿se encuentra realmente el mundo al borde de uno de los precipicios más profundos de la historia a partir de la pandemia? Bueno, no sé si de los más profundos, pero uno sí, muy grave, vivo y real, sí. Eso lo digo porque hemos empezado a ser víctimas de la pandemia desde hace un año y ahora la situación es peor que hace un año. Es decir, no hemos logrado, a pesar de todo el conocimiento, sabiduría, tecnología que hemos acumulado, ya poder lidiar con el virus. Desde ese punto de vista, aunque no estemos al fondo de los precipicios, sí nos encontramos en un entuerto bien complicado, en un callejón, no quiero decir sin salida, pero lo que pensábamos en febrero, marzo, abril de este año no es lo que ahora vemos. Vemos una nueva azonada, un nuevo ataque, una nueva devastación del virus en la población mundial. Debo decir que la ONU cuenta, hasta donde entiendo, con 203 países y en 198 de ellos se ha detectado la presencia del virus, a lo cual debo agregar lo que ya sabe la inmensa mayoría de los teleescuchas, el ascenso nuevo que hay en Europa de una nueva agresión del virus y de todavía la improbable vacuna, aunque hoy se anunció que una está muy avanzada en su estudio. Sí, estamos en un no callejón sin salida, repito, pero no hemos podido lograr y avanzar en este tremendo brete, Javier. Arnoldo, salud y enfermedad, también lo dices, son responsabilidad de los estados, de los gobiernos. Han fallado todos, según parece. Pues si no todos, la gran mayoría sí. Quizás habría que hacer la excepción de Nueva Zelanda, por supuesto. Australia no han estado tan mal. Alemania ha lidiado bastante bien con la pandemia y se me escapará por ahí algún país. Salud y enfermedad, responsabilidad del Estado, sí, por supuesto, a lo cual tendría que agregar que de la gran cifras en el mundo o no confiamos o no son fidedignas. Entonces eso nos hace que tengamos que preocuparnos más, que leemos. En México la desconfianza hacia las cifras oficiales es grande y eso es en muchas partes del mundo. Los estados son responsables de la salud de la gente no enferma, de la gente en general, sí, por supuesto, y son más responsables cuando enferman o cuando se afrontan epidemias o pandemias, sí, deben de ser más responsables. Para eso se requieren estados sanos desde el punto de vista de finanzas, desde el punto de vista de distribución de la salud en forma preventiva y adecuada y, por supuesto, ante embates como el del virus, contar con servicios adecuados para poder tratar bien, con dignidad, a todos los que enfermen, lo cual no ha sucedido prácticamente en ningún país del mundo. Exactamente. Hay dos zonas que yo creo que nos han hecho crisis con esta pandemia. Obviamente, una es la de la salud. Se delegó mucho, digamos, el asunto sanitario a las empresas privadas y desde mi punto de vista debería ser una responsabilidad de todos los estados. Y la otra tiene que ver con la educación, que va muy pegada también a la cuestión del cómo se ha movido la pandemia. Nos asombran, por ejemplo, los países orientales como Japón, por el control que han tenido también de este virus maléfico, y se debe, entre muchas cosas, a la educación de la gente. Claro, no mencioné Japón, qué bueno que lo dices, pero también entonces tendríamos que decir algo en lo cual yo pienso, y yo creo que ustedes concordarán conmigo, que en muchos países, y ahora hablaré de México en particular, vivimos dos pandemias, la pandemia de la pobreza, que así la llamo yo, y la pandemia del COVID, a lo cual hay que agregar que cuando es una enfermedad generalizada,
los virus en este caso hacen un reto no a la sociedad sino a los estados, porque la gran mayoría de las personas cuando están en pandemia se ven afectados por el virus y por la capacidad del Estado para brindarle un tratamiento adecuado a las personas. Desde ese punto de vista, si uno hace un parangón, cuando la persona enferma, quien está a su lado son los médicos, son los familiares, son la gente que se quiere. Cuando hay una generalización de la infección, como sucede ahora con la pandemia, como sucedió con el ébola, como ha venido sucediendo en diferentes momentos desde 1980 con el virus del SIDA, quien debe dar la cara y quien debe afrontar bien la pandemia y las consecuencias es el Estado, el gobierno. Sin duda alguna. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Muy bien. Cuídate del COVID-19 si tienes obesidad. Acude a tu unidad médica para saber si tu peso pone en riesgo tu salud. Con obesidad, el riesgo de enfermar gravemente por COVID es mayor. En el 800-22-22-668, la familia IMSS está para atenderte. Frente al COVID, más vale prevenir. IMSS. Pero te peinas, ¿eh? En 30 años, millones de personas nos hemos peinado para la foto y hoy somos parte de un padrón electoral confiable. La camaleonina no cambió, pero tu INE sí, y hoy cuenta con más de 20 medidas de seguridad. Millones de personas no escuchamos un "te lo dije" y pudimos votar. En 30 años, la ciudadanía y el INE hemos construido nuestra democracia. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia que se llevará a cabo en 2021. Contamos todas, contamos todos. INE. Recuerdo que está con nosotros Arnoldo Kraus. Acaba de publicar Bitácora de mi pandemia. Arnoldo, ¿por qué de mi pandemia? Ahora sí que es un mal de muchos, es de todos en estos días. Bueno, la pregunta la tuya, y tendría que decir que es mi pandemia sin ninguna petulancia, porque cada quien la vive diferente. Cada quien ha sido sujeto de la epidemia de este virus tan maligno, que cada quien la ha vivido diferente. ¿Qué quiero decir con vivirla diferente? Por supuesto que las realidades de la pandemia hacen que afrontarla se haga a partir de otras realidades económicas, salubres, sociales, estatales, gubernamentales. No es lo mismo estar enfermo en Suiza que estar enfermo en Tegucigalpa. El virus es el mismo, pero el entorno es muy diferente. Y yo escribí de mi pandemia cuando inicié este pequeño diario Bitácora en febrero, porque poco a poco, cada día sentía yo, desde mi perspectiva de médico primero y de amante de la literatura y de en la calidad humana y en la sociedad, cada día decía cosas diferentes y a mí me decía seguro algunas otras verdades o realidades diferentes a grupos sociales diferentes, o que tenían unas opciones quizás mejores que las mías para afrontar la epidemia y muchos seguramente peores que las mías. De ahí Bitácora de mi pandemia, que pretende hacer una visión personal, y he dicho en alguna otra ocasión que mucha gente concluirá con muchas de las entradas, son alrededor de 120 días que dediqué a escribir, y muchas concordarán, muchas no concordarán, pues es un universo amplísimo el que ha sido de la pandemia. Hoy en noviembre 9 seguimos hablando de la pandemia viva, absolutamente viva. Y nos hemos encontrado a otras pandemias que las teníamos ahí, digamos, labradas, digamos, en estado latente, y que en momentos conflictivos o muy difíciles como los que pasamos ahora, pues hacen explosión también, como es la infodemia de la que hablas tú de muchas maneras, y también recientemente lo hizo el doctor de la Fuente, ¿no? Decía que recibimos una cantidad increíble, muchos de ellos falsos, con datos que no son ciertos y que circulan libremente por las redes sociales e incluso por algunos medios. A las redes sociales se les suele llamar también redes fecales,
con mucha sabiduría, se ha acuñado ese término también. En ocasiones sí son redes fecales, y en esta época de noticias falsas o fake news, a veces es imposible filtrar, aún para la gente que tiene acceso a medios nobles, medios inteligentes, medios adecuados, de saber si todo lo que se lee es real o no es real. Con una pandemia tan agresiva como la que tenemos, esto del infoedema ha sido algo terrible. Es muy difícil, si cuentas con alguna preparación social, cultural, de educación, no estar al tanto durante varios minutos u horas al día sobre lo que está sucediendo. El problema es filtrarlo, el problema es saber qué es verdad, qué nos atañe, qué podemos hacer para distribuir mejor el conocimiento real, porque esta otra pandemia, como tú la comentas, infodema, también daña mucho, al igual, ya dije de la pandemia pandemias de políticos también, que han encarado tan mala situación que también enferman a la población. Tratar de filtrar todo este tipo de problemas, cubiertos por tanto tipo de pandemias, es un tanto complicado. Hay que acercarse a donde uno pueda y leer las noticias adecuadas cuando se pueda. Filtrar, filtrar y filtrar. Digamos que no hay vacunas en este caso, y a mí lo que me preocupa es que varios medios tradicionales, que son radio, televisión, prensa escrita, revistas, que uno supone que tienen esos filtros, muchísimas veces también están cayendo en esa infodemia que realmente nos hace daño. Sí, yo siempre he pensado que lo malo se contagia muy. Ahora no hablo del virus, aunque agrego ahí el virus, y que lo bueno no se contagia fácil. Vemos lo que sucedía en Estados Unidos todo el tiempo con la mala política de Trump hacia mil cosas, entre ellas hacia el coronavirus, y de toda la información sana que ese país tiene, grandes medios de comunicación. Ahora, saber que de 10 estados muy afectados por el coronavirus, 9 de ellos votaron por Trump, por el gobierno republicano, cuando realmente fue muy deleterio todo lo que se hizo en el manejo de la pandemia, a tal grado que el médico Fauci, un gran médico reconocido mundialmente, tuvo que aislarse de Trump para no tener que lidiar con él. Hay que tener elementos en programas sanos para que la gente se informe bien y no se contagie también el miedo. Yo creo que hablo bastante del miedo en mi libro. Así es. El miedo es terrible, te paraliza o te hace que te pongas a correr y no veas nada. Bueno, el miedo también se puede convertir en una pandemia. El miedo se contagia muy fácil, y el miedo, cuando proviene de fuentes adecuadas o cuando te siembran noticias que orillan a tener miedo, a desconfiar, pues nos sumen más problemas, porque la gente se paraliza. Yo estoy, por supuesto, de acuerdo con el confinamiento, con todas las medidas de protección, pero el miedo se contagia muy fácil y agrava en algunas medidas el problema en general, no solo en las pandemias. Exactamente. Hay algo que está, y también tú lo pones en la mesa, y lo comparto yo, tu punto de vista, y es el decir que seguramente hemos afectado tanto a la naturaleza que la naturaleza se está acomodando de otra manera, y en muchos sentidos tal vez los que estamos obrando son nosotros, ¿no? Que estamos tratando en ánimo de generar dinero y más dinero a costa de lo que sea, pues depredamos bosques, depredamos selvas, invadimos los mares. ¿Esto se puede modificar, tú crees? Sí. Nadie ha asegurado que el virus sea actividad negativa del ser humano sobre la naturaleza. En mi opinión, sí lo es. Como muchos sabemos, ahora vivimos la época del antropoceno, cuyo significado en forma sencilla es revela el daño que le ha hecho la humanidad, la sociedad, a la naturaleza, y toda la destrucción que se ha causado. Todo este tipo de destrucciones seguramente tiene que ver con la emergencia de este virus y otros virus. Nadie lo ha aseverado, no, mucha gente lo pensamos, sí, sumidos en el antropoceno y destruyendo parte de nuestra casa. Yo pienso que el futuro no se avisora bien. Por cada grado centígrado que vaya aumentando en las próximas décadas, si llega a 4 o 5 grados de aumento, ya lleva un grado un poco más. A los 4 o 5 grados la humanidad dejará de existir y quizás la Tierra será otro tipo de tierra.
A mí me gusta leer sobre la bioética, me gusta citar a un autor que es de los que fundó la bioética, y esta persona, Aldo Leopold, decía en los 50, 60 del siglo pasado, es decir, hace 70, 60 años, que el ser humano es el cáncer de la Tierra, idea veraz, idea vigente, idea que no lo aprendemos porque hay una sordera impresionante al respecto, y el creacionismo gana terreno, y el creacionismo que lucha contra las verdades científicas gana mucho terreno, y yo soy muy escéptico en cuanto al futuro de la humanidad, lamento decirlo, pero soy muy escéptico porque parece que todos los protocolos de Kioto que se quieren firmar, los de París que se quieren firmar, no se firman lo suficiente y no se avanza lo que debería avanzarse para evitar la destrucción de nuestro hábitat, de nuestra casa. Estamos destruyendo nuestra casa, eso es cierto. Tenemos que ir a un corte, Arnoldo, y regresamos a la última parte de esta conversación. Olivier es un agente inmobiliario tan arruinado que acampa en los apartamentos que se supone que está vendiendo. Atrapado entre el chantaje, las deudas y las amenazas, él tendrá que luchar por no perder la cabeza. Vous savez, un petit conseil. Si vous voulez que les gens vous prennent au sérieux, commencez à vous prendre vous-même au sérieux. ¿Ah? El agente inmobiliario. Una serie del escritor israelí Edgar Keretz en Series Estelares. Estreno, domingo 15 de noviembre, 21 horas. La pandemia del COVID nos ha puesto, digamos, en un mundo que lo estamos aprendiendo a vivir o a sobrevivir, no sé. Pero hay entre los cambios que ha habido uno que me parece muy drástico y tiene con las despedidas, con el hasta aquí, con el término de la vida de los seres que están junto a uno. Y tú dices muy bien, Arnoldo, cuando dices que sin el cadáver frente a uno, la historia no termina. Eso es cierto, nos estamos enfrentando a esos nuevos rituales que tendremos que asimilar. ¿Tú crees que eso impactará fuertemente a la sociedad? Sí, por un lado es terriblemente veraz que mucha gente no ha tenido la oportunidad de despedirse de sus personas enfermas. En ocasiones mueren los padres con una semana de diferencia y los hijos no tienen ni siquiera la oportunidad de despedirse porque estuvieron hospitalizados o porque no llegaron a tiempo. Y también, hay que decirlo, porque mucha gente no estaba enferma y no sabía que iba a morir, es decir, no había una preparación previa para arropar a la persona sana y posteriormente tampoco al moribundo por las condiciones de la pandemia y por las condiciones del virus y la saturación de las salas de terapia intensiva. Esto de no iniciar el duelo y no finalizarlo es crítico. Eso deja una serie de enconos, de enojos, de gente lastimada, de heridas no posibles de sanar con facilidad. Siempre digo que lo peor que le puede suceder a un ser humano es tener un desaparecido, pero también tener a familiares que han estado hospitalizados y a los cuales no hay que arroparlos, estar con ellos, también deja un sentido de dolor muy profundo en las personas y que no sé si se puedan cerrar. Desde este punto de vista, yo estoy seguro que el próximo año se empezarán a describir en revistas médicas muchos síndromes asociados con este problema, síndromes que tienen que ver con la soledad, con la no convivencia, con los niños encerrados en su casa, que aquí también hay que dividir a la población, niños que tienen padres con recursos pueden estar encerrados, niños que tienen padres sin recursos no pueden estar encerrados y seguramente son víctimas de más y diferentes violencias que lo que sucede en casas donde hay suficientes recursos para proseguir la vida. ¿Nos va a dejar marcas? Sí. Por un lado, grupales, lo que hablaba, la soledad de los viejos, las nuevas modalidades de enseñanza, los niños que no pueden socializar y en forma individual a quienes han perdido a familiares, a veces más de uno, sin poder estar cerca de ellos,
Eso es algo serio. No iniciar un duelo, por supuesto, impide terminarlo, y circular así por la vida es algo complicado. Siempre queda una sensación de dolor muy grande. También a lo largo del libro, pues hablas de que a fin de cuentas la pandemia o la enfermedad puede ser una enseñanza, una maestra. ¿Tú crees que realmente cambiemos o nos haga cambiar las viejas formas en las que ya de verdad casi nadie cree, pero las seguimos repitiendo? ¿Crees que las podamos modificar a partir de esta terrible elección? En un principio, con un poquito de pensar bien en la humanidad, consideré que sí habría cambios positivos. Por un lado, en el entorno, todos hablaban que los ríos se volvieron a poblar de peces, que en Venecia llegaron diferentes peces, incluso dijeron tiburones, que en Oaxaca aparecieron cocodrilos, la contaminación por supuesto disminuyó, el ambiente climático mejoró, y yo sí tenía alguna ilusión en ese aspecto, y también porque pensé que podría hacernos recapitular un poco más en lo bueno y en lo malo que ha hecho la especie humana, la nuestra, y así como en precipitar fenómenos de solidaridad y entender los significados de palabras tan impactantes e interesantes y que deberían ser vigentes como empatía o resiliencia, es decir, pensar en el otro como un yo mismo o hacer de lo malo algo bueno. Sí tuve ilusiones, las tuve, eso habrá sido en marzo, abril, mayo. Ya llegamos a noviembre y lo que vemos es que el virus ha progresado, que el número de muertos sigue incrementándose, que el número de contagiados rebasa los 50 millones y que por ahora quien gana la batalla es por supuesto el virus. Y la gana y nos desnuda, y al desnudarnos muestra las caras de la humanidad. Me contradigo con lo que decía al principio, en donde hablaba de una mayor solidaridad, de una apuesta por la empatía, pero realmente el virus ya nos está desgastando. Todos los cánticos que había en los balcones en Roma y en España, en Madrid, que eran realmente muy conmovedores, y hablabas otra vez, la condición humana va a despertar, va a haber más vínculos, nexos, cadenas humanas empáticas, etcétera, pero ya nos ha desgastado el virus, va ganando la batalla en todos los aspectos, y en lo que tú dices, si saldremos mejor librados, no lo creo, ni a nivel individual, ni a nivel social. ¿Qué tendríamos que hacer, digamos, como grupos sociales, como individuos y también como gobiernos para tratar de modificar las cosas y tener una sociedad menos vulnerable para episodios como este? Pues, dado que los modelos económicos, los modelos políticos, los modelos religiosos, los modelos empresariales han fracasado, no creo que nadie contradiga lo que yo digo, habría que pensar en una nueva posibilidad, en una nueva disciplina. A mí me gusta repetir que si algo puede salvar a la humanidad, y digo salvar a la humanidad recordando lo que decía Leopold y tantos otros pensadores que han escrito sobre bioética, si algo nos puede salvar es la ética. Y a renglón seguido hablo de la ética laica, una ética no religiosa en donde todos podamos caber y compartir ideas. Me gusta decir en las pláticas que si algo puede ayudarnos es contagiar dosis de ética, y digo que esto debe empezar desde el útero, desde lo que se ve en la casa con el padre y en la madre, y posteriormente en las calles, en la escuela, y yo diría que durante toda la formación, sobre todo desde la primaria, pero que debería proseguir incluso a la universidad y a los posgrados. Si hiciésemos de la ética laica una materia cotidiana en las enseñanzas de la casa y en la escuela, creo que esa sería, para mí, el único camino en donde podríamos mejorar como especie, y parece exagerado lo que voy a decir, y salvar a la humanidad, contagiarnos de ética. Eso es lo que yo creo que debe servir. A mí me gustaría que en primaria hubiese materias dedicadas a esto, que fuesen madres de desaparecidos a hablar de lo que les ha sucedido, que fuesen personas que viven en las peores condiciones económicas a hablar de cómo perviven, y esto quizás, este tipo de materias y algunas más que podríamos ir aprendiendo, quizás servirían. Yo tengo un libro escrito que se llama Dolor de uno, dolor de todos, en donde hablo del dolor como una escuela donde deberíamos todos aprender y mamar de ella para saber
qué es lo que nos permite entender al otro que está sufriendo, que está perdiendo batallas humanas y la pérdida en general de familiares por no contar con suficientes elementos para lidiar con la voracidad del mundo, con la voracidad del neoliberalismo. Entonces, digamos, es combatir la pandemia de la pobreza que tienen muchísimos países en el mundo. Pues es imposible convivir en México sanamente cuando 1 de cada 2 mexicanos, o más o menos esos son los números, estamos en diferencias económicas terribles, cuando hay un barranco entre uno y otros. Y como yo digo, si naces en una casa pobre en México, ya naces endeudado desde el útero, y es muy fácil ser víctima de la falta de esperanza, adherirse a grupos no sanos, como es el narcotráfico, que tanto nos ha dañado y ha partido nuestro... ayer en mi artículo, yo hablaba en el artículo de Universal de que México tiene muchos Méxicos. Uno de esos Méxicos es el México de los desaparecidos. Ya no sé cuántos desaparecidos hay en México. Palabra terrible, ya lo dije al principio, creo que es la peor afrenta que puede tener un ser humano. Pero mientras que exista este nivel de pobreza y este nivel de desaparecidos, es muy difícil pensar en que México va a sanar, mientras que no logremos empatizar un poco más. Hablando de lo que digo, tratando de ser personas éticas. Si me preguntas por ética, es pues algo sencillo, pensar en el que está enfrente como en uno mismo. Eso sería suficiente. Ya dije, han fracasado todos los modelos que ahora operan en el mundo. Busquemos que se hagan materias en la escuela, en la casa, sobre estos temas. ¿Estás proponiendo que volvamos a tomar en serio el civismo y la ética en las escuelas básicas? Bueno, por supuesto, el civismo lo quitaron en la época de Fox, lo quitó el ministro de Educación, y también leemos que en la mayoría de las escuelas las materias de humanismo, sociología, filosofía que había en la preparatoria pues han desaparecido, y ahora hay materias que tienen que ver mucho con rentabilidad y con economía que ocupan esos lugares, lo que tú dices, civismo, filosofía, sociología. Supongo que regresamos a los modelos antiguos del civismo y del comportamiento adecuado con las otras personas, sobre todo con los que están abajo de nosotros en las escalas económicas, sociales, educacionales. Una obligación de los que tenemos voz, de los que tenemos el derecho a la voz, como ahora yo que hablo y quien me escucha. Sí, es una obligación comprometerse con la gente en escalas económicas, sociales y educacionales por abajo de los que hemos tenido la suerte de escalar en los valores de educación, económicos, etcétera, en el mundo. Pues Arnoldo Kraus, gracias por compartirnos tus reflexiones, gracias por, a través de esta conversación, invitarnos a leer tu bitácora de la pandemia, que es la bitácora de uno, que puede ser parte también de una bitácora colectiva, porque aunque no todos vivimos esta pandemia de la misma manera, sí existen muchos rasgos que nos van a ayudar seguramente a tener una visión general, a hacer un vuelo de reconocimiento por zonas que no habíamos mirado de este mal terrible, para acercarnos también a nosotros mismos de una mejor manera. Gracias, Arnoldo, por estar aquí. Gracias a ustedes por el interés. Gracias. Bien, y los esperamos en Debate 22 la próxima semana.